Buenas, buenas. Mi nombre es José Peña. Hoy me acompaña también Elías. Elías de Guane Enterprises. Por favor, si puedes explicar después un poquito qué hace Guane. Y yo represento CAS AI, una solución para la optimización de una manera automatizada de los ambientes de Kubernetes. Y, digamos, para no quedarnos en tanta teoría o venta comercial, queremos mostrar también la experiencia de Guane Enterprises en su tarea de correr workloads de inteligencia artificial para sus clientes y cómo optimizando esos workloads, ayer comentábamos que eso contribuye de manera directa a disminuir la huella de carbono, pero queremos llegar a un nivel más de demostración para mostrarles qué tipo de acción automatizada se puede ejecutar de tal manera de que se puede trabajar muchos más workloads con menos recursos, ¿no? Y se puede eliminar, sobre todo el tema de eliminar desperdicio. Es súper importante, ¿no? Porque hemos detectado con ayer decíamos, más de 4.000 CPUs que tenemos actualmente, 400.000 CPUs que tenemos conectados y más de 3.000 clusters a nivel mundial en Concast. Normalmente los clientes entran con 40% de desperdicio. O sea, significa que son CPUs y memoria que se pide, se asigna, pero nunca se usa, porque es mucho overprovisioning. Y también cuando los workloads se escalan hacia arriba, no necesariamente la herramienta de AWS o Google, de cualquier proveedor, no necesariamente desaprovisiona, si esa palabra existe, ¿no? Entonces quedan muchos recursos ociosos, no se usan y ahí se va arrastrando toda esa ineficiencia. Entonces es importante para ustedes entender cómo se pudiera hacer eso de una manera automatizada. Solamente para darnos una idea, pueden levantar la mano estudiantes, asistentes de hoy que sean estudiantes. Muy bien, bienvenidos. Y de empresas de banca. Ok, ¿qué otras industrias habría? Telecomunicaciones o retail. ¿Qué otro, a que no sea banca, qué industria tienen aquí? Energía, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y este es un ejemplo empresarial, pero es importante también para los estudiantes ver un ejemplo real y con eso es lo que se va a encontrar. Mucho desperdicio, mucha ineficiencia, muchas actividades manuales y la idea sería poder usar estos engines inteligentes que también aprenden un poco con el tráfico y pueden ejecutar acciones de manera automatizada, de tal manera de minimizar el error y reaccionar en el momento necesario. Bueno, espero que disfruten. Listo. Buenos días, ¿cómo están? Me alegra mucho. Bueno, primeramente muchas gracias por asistir a este workshop. Como bien decía José, vamos a hablarles de un tema que, digamos, nos compete y nos parece bastante interesante compartir con todos y todas, ya que ayer bien lo decía el sitio de la CNCF, FinOps es uno de los temas que más se va a trabajar, digamos, como en esta etapa que tenemos de, digamos, de desarrollo en computación en la nube. Y tiene un sentido que en este momento hablemos de FineApps y es porque, bueno, ya tenemos unos sistemas como Kubernetes que soportan una infraestructura, que son capaces de escalarse, pero entonces hasta ahora no nos preocupábamos por, bueno, cuánto eso nos va a costar, no en recursos, sino también en dinero, ¿cierto? Que al final, pues sí, nosotros reducimos la cantidad de cómputo, el efecto que va a tener eso es que vamos a reducir nuestra facturación a los proveedores de cloud. Para darles un poco de contexto, en Guane trabajamos y desarrollamos algo que denominamos asistentes cognitivos. Un asistente cognitivo, de manera muy simple, es un modelo de inteligencia artificial, ya sea machine learning o deep learning, que envolvemos en una capa de software. Y en ese sentido, trabajamos para el sector eléctrico, para el sector energético, perdón, y para el sector logístico. Hacemos pronósticos de energía y en el sector logístico pasamos de información no estructurada, lo pasamos por agentes inteligentes y realizamos procesos de cotización. Y eso nos ha permitido entonces entender por qué usar Kubernetes y por qué empezar a pensar en optimización de costos en la nube. Y es allí donde nosotros empezamos a hablar aquí, empezar a entender qué es FineOps. Entonces, lo principal es encontrar un lenguaje en común. Me gustaría mucho, si pueden alzar la mano las personas que sean no técnicas.
todos somos técnicos, y personas que sean, o sea, el resto somos técnicos. Entonces, para nosotros desde el área técnica es muy sencillo pensar en workloads, pensar en contenedores, servicios, serverless, etcétera, pero traducir ese lenguaje a un lenguaje donde, digamos, las personas no técnicas tengan la capacidad de entender, ¿cierto? Todo esto que nosotros hacemos desde la parte de programación y arquitectura puede resultar un poco difícil y puede encontrar cierta inercia a entender todos esos conceptos. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? Un día nos sentamos, el área técnica, el área administrativa, el área contable, y empezamos a colocar todos los términos que podrían ser extraños y encontrar un lenguaje común. ¿Y por qué es importante ese lenguaje común? ¿Qué tal si el día de mañana tenemos una aplicación, por ejemplo, financiera, y queremos lanzar un demo gratis de esa aplicación financiera y resulta que tenemos que escalar la arquitectura un 50% o 3 o 4 veces más de lo que tenemos hoy en día? ¿Cómo hago para que tanto mi equipo de infraestructura entienda que no nos podemos pasar de ciertos límites? Porque si no le ponemos límites a todo este tema de cloud, pues eso nos va a tender al infinito en la facturación. Y por supuesto, estas tecnologías como Kubernetes, como los proveedores cloud, AWS, GCP, etcétera, pues para ellos ya ellos solucionaron bastantes de los temas que eran importantes en temas de resiliencia de los servicios y pues podemos escalar, como les digo, hacia el infinito. Una segunda parte es el tema de la visibilidad de los costos. Posiblemente, si no hay una persona o un agente o un sistema que nos esté constantemente monitoreando cuánto gastamos en cloud, esos costos son muy difíciles de percibir. Por ejemplo, algo que nos ocurrió a nosotros, que era un ejemplo que mostramos ayer con una herramienta que se llama Hefestos, era que no teníamos ni idea cuánto nos costaba un contenedor de Hefestos. Y uno pensaría como, bueno, ¿por qué tengo que pedir tan a la filigrana de cuánto ese microservicio me está costando? Pues resulta que nosotros pasamos, más o menos, con lo que también va a explicar en un momento José y Esteban, pasamos de facturar por ese servicio $412 al mes a pasar a 32. Simplemente monitoreando los costos, monitoreando la infraestructura y con un par de técnicas que Kubernetes y todo, pues como todo este abanico de herramientas de la CNCF, pues nos puede proveer. La tercera parte es la responsabilidad de costos, que es precisamente que esa área de finanzas, el área contable o las personas de marketing incluso, puede colocarnos unos topes y decirnos, mira, no te puedes gastar o tenés presupuesto hasta aquí, ¿cierto? Que normalmente, o al menos he podido hablar con bastantes startups que es algo que no es muy común y los costos en la nube pues se resumen en los que haya que gastar. Lo último, la optimización continua no es un trabajo de día uno, sino que constantemente tenemos que estar revisando todas esas políticas y estrategias porque las condiciones de mercado son cambiantes. Y me voy a ir rápidamente hacia centrarse en el valor empresarial y la gobernanza. En el valor empresarial tenemos entonces que, bueno, ¿cuáles son las partes críticas que debo solucionar? Volviendo al ejemplo que mencionaba ayer, Hefestos era el componente principal y el que más nos causaba dolor dentro de todo ese sistema que teníamos, y al solucionar ese componente pues simplificamos mucho todo el sistema. Y finalmente la gobernanza es saber en qué están puestos los recursos, porque como lo decía ahorita José, y pueden, digamos que si hacemos una búsqueda muy rápida en internet pues podemos ver que bastante parte de los costos en la nube son precisamente recursos que no se están utilizando. Entonces, ese no uso pues se traduce en que esa facturación va a ser más grande por cosas que ni siquiera están rodando workloads. Y bueno, y ya los dejo con José para que nos cuente esta otra parte. Muchísimas gracias. Okay. Gracias. Una rápida introducción a los niveles de automatización que queremos ver, y hoy también está con nosotros Esteban Ospina, que va a mostrar directamente cómo One logró este nivel. Entonces, como les comentaba anteriormente, lo que hemos encontrado en la mayoría de los casos es que por lo menos hay un 37-40% de desperdicio. Utilizando herramientas de monitoreo y también que te provean un nivel de recomendación y de right sizing, y permitiendo que la herramienta además lo ejecute automatizadamente, se puede llegar a 46% de ahorro en promedio. Y eso se traduce directamente en la factura. Eso libera mucho
recurso de dinero para poder utilizarlos en otro tipo de recursos como el storage, networking, el mismo aplicativo, servicios. La mayoría de las empresas grandes tienen compromisos de uso con los proveedores de cloud y eso, por lo menos mantener esta parte bajo control, les permite que esto no se convierta en un consumo adicional que haga que su compromiso no se use de manera balanceada. Y finalmente, hay un tipo de instancia bien barata que existe en todos los proveedores de cloud que podemos denominar como spot, y son ese tipo de instancias, pueden costar hasta 70% más económicos. El problema es que el proveedor puede decidir quitarla en cualquier momento. ¿Okay? Entonces, Cast puede predecir 5 o 10 minutos antes cuándo esa instancia va a ser tomada. Él tiene un inventario de otras instancias disponibles con los precios y selecciona la mejor y hace automáticamente la sustitución sin incurrir en riesgo de interrupción del servicio. Si no hubiese una spot disponible, lo lleva a on demand. ¿Okay? Pero, y también CAS pudiera determinar cuáles son aquellas instancias, lo que ellos denominan spot friendly. O sea, hay muchos tipos de instancias que son susceptibles de correr con este tipo de workload spot. Por ejemplo, batch, procesamientos batch, bases de datos distribuidas, high performance computing, como muchos de los que hace Guane, los pipelines de CI/CD, esos son típicos, se pueden poner en spot y ahí se puede llegar por lo menos a 60%. Entonces, imaginemos un cliente que en un clúster normalmente paga $20,000 al mes, que ya he encontrado varios en muchos países de Latinoamérica. Si reduce 60%, estamos hablando que queda un 40% de eso. De 20 bajaría a $8,000, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué haría esa empresa con $12,000 ahora disponibles? Puede entonces, quizá tenía varios proyectos detenidos porque este tema del costo hacía inviable seguir creciendo los Kubernetes, pero ahora pudiera aprobar otros proyectos y antes de comprometerse también a un siguiente compromiso o contrato con el proveedor, puede optimizar y después seguir creciendo. No tiene ningún sentido seguir creciendo una ineficiencia, mejor optimizar y después ir al siguiente nivel. Ok, y ahora pasamos al demo. Gracias. Hola a todos, vamos a empezar un poco con la demo que hizo Wane con parte de KSI. Aquí vemos un poco como el resumen de las cosas que podríamos llegar a tener con CAS. Cluster, Workload, as Space, Allocation Groups. En ahorros podemos tener recomendaciones, auto-scaling, rebalancing, uso dinámico después, como lo mencionaba José, pues utilizar de pronto no tantas máquinas on demand y decidir qué procesos podríamos poner en máquinas spots. Aquí tenemos una gráfica de todo el procesamiento del clúster en un promedio, cuánto de CPU estábamos utilizando por día, en un total de 30 días. Por lo general la línea que vemos es el request, la que se ve como en azul clarito, y la parte de arriba, que se ve más delineada, es como lo que nos sobra, que podríamos llegar a utilizar. Aquí la de abajo sería la de memoria. En todas las máquinas que hay en ese clúster, es un clúster pequeño, no es algo muy grande, está un poco híbrido entre desarrollo y algunos servicios de producción. Y en este sí tenemos un poco más de diferencia, digamos que requerimos cierto tipo de CPU, pero siempre hay mucha sobrante, dado que muchos de las workloads de Wane necesitan como esta memoria disponible. Aquí vemos como el costo que se tiene por mes serían $371 y podríamos llegar a optimizar como un 24% de que se tiene. Entonces vamos a irnos un poco acá para que veamos cómo es la plataforma y vemos que se puede como mirar. Acá tiene una parte pues que es totalmente gratis, en la cual pueden como añadir cluster y ir mirando qué se puede como hacer y la pueden testear. Aquí nos deja cargar.
Listo. Listo, aquí vemos pues como toda la organización de CAES. Uno puede crear organizaciones, agregar pues gente de la empresa que desee como entrar y manejar este tipo de plataforma. Uno se carga y aquí vemos los clusters. En total tenemos 5 clusters que están añadidos. El de la demo sería este de Atlas. Ya tiene toda la parte de Casa AI. Tocaría como hacer algunas configuraciones, algunas cosas como para habilitar todas las funcionalidades, pero no es algo que sea muy complejo. Y aquí podemos ver las gráficas que estamos viendo ahorita, cuánto se está utilizando de CPU por promedio, cuánto se está utilizando por memoria, pero aquí viene como lo importante, cuánto dinero podríamos reducir con las estrategias que tiene CAS para nosotros. Con esto es la misma gráfica que teníamos ahorita y podríamos ver que en esta parte de rebalancing él lo hace automáticamente. Él nos va a calcular, aquí vemos como un histórico de cuánto se ha hecho, y también va a recalcular si volvemos a crear. Puede que el clúster crezca más, crezca menos, sin embargo él siempre va a poder como recalcular un nuevo plan. Aquí como añadimos un nuevo plan y aquí vemos todos los nodos que tiene ahora mismo el clúster. Entonces son de mine, spot, y hay un inconveniente cuando digamos que no queremos que un nodo se autoescale con CAS, podremos organizarlo acá en las partes de templates y agregamos como toda la configuración del nodo, si un nodo tiene contaminaciones, si un nodo tiene afinidades, si el nodo va a ser spot o no, todo lo configuramos desde esta parte de las templates. Entonces al hacer como todo esto, tenemos cada una de las templates y nos venimos acá y les voy a mostrar como un rebalanceo que realizamos pues hace poco. Sí, vamos a ponerlo acá en pantalla completa. Sí, a ver. Sí. Bueno, a ver por qué no nos deja ir. Igualmente yo lo tengo acá. Vamos a ver acá rápidamente. Nos deja cargar. Acá estaría. Ahí viene, esperemos a ver. Sí, correcto. A ver. Bueno, igual acá puedo mostrarles como el histórico ya que no nos carga. Esta fue la que se realizó. Se pasó pues de $100 a $87. Podemos ver que aquí hay diferentes. Este clúster va creciendo constantemente. Cada una de ellas pues toma alrededor de unos 4 minutos, 9 minutos, 10 minutos a lo sumo y vemos pues como lo que se llegó a reducir. Sin embargo, este clúster es un poco pequeño. Podríamos ver de pronto uno que es mucho más grande y podemos ver como la posibilidad que se puede llegar a salvar. A ver acá, savings. Y vemos aquí como un poco lo que vale, $3.400 al mes. Se ven todos los tipos de máquinas que existen, que están dentro de ese clúster y podríamos pasarlas a este lado de acá. Claro. ¿Tiene la pregunta? ¿Cuánto tiempo debo de dejar yo el clúster para que él me tome la optimización? ¿Te refieres un poco más a cuánto se demora en prender, volver a apagar y prender todo? Depende de la cantidad de nodos. Entonces, por ejemplo, cuando veíamos el histórico en la parte de acá, un momentico lo buscamos. Aquí había un total de 3 nodos que, vamos a ver si aquí nos cargó. No. Acá el histórico. Toma. Aquí habían 3 nodos, 3 nodos alrededor de 4 y 8 GB de RAM y tomaba unos 4 minutos en que prendía, apagaba los siguientes, los intercambiaba, un total de 4 minutos. Lo hemos hecho en un clúster un poco más grande y toma alrededor de 15 a 20 minutos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si tienes algún servicio, todos ellos van a estar intercambiando entre nodos.
Entonces es muy importante que todos los servicios puedan mantenerse si hubo un reinicio inesperado. Eso es lo que sucedería en el momento de hacer el rebalance. Entonces, alrededor depende del tamaño del clúster, pero un clúster pequeño, mediano, 20 minutos a lo sumo. Ya como el total que se tiene. Esa parte en casa es bien rápida. Nosotros hemos comparado con clientes que están usando otras herramientas y un clúster como ese, haciendo ese tipo de cambios, se puede tomar 5 horas. No sabemos por qué. No sé si es por la proveedor de cloud, pero estoy recordando ahora un caso en Azure, que tardaba 5 horas en hacer el cambio de máquinas virtuales. Eso es lo que en CAS llaman ultra provisioning, ultra fast provisioning. Bueno, ¿quieres ya eso? Sí, entonces vuelve a la parte de a la otra lámina, a la primera que mostramos de ahí. Okay. Entonces, en conclusión, digamos el mensaje que le queremos dejar primero. Si ustedes tienen si tienen un ambiente de Kubernetes, ustedes pudieran ir hoy mismo cast.ai y conectar su clúster. Solamente tienen que correr se puede mostrar, puedes poner mejor la página, ¿verdad? No, vamos a ponerla desde la página pública. Cast.ai público. Cast.ai. Sí, aquí. Por ejemplo, cuando dice aquí Start Free, quizá tienen algún clúster en desarrollo. Ah, está tu cuenta, ¿no? Si quisiera, ok, aquí conectar clúster. Van a ver que dice conectar clúster. Y ahí, dependiendo si es Amazon o Azure, Google también soporta OpenShift en AWS. Entonces, el primer script es solo lectura. Entonces, si ustedes lo revisan, van a ver que es solamente para escuchar, para leer, y ya lo ejecutan. Y automáticamente, el reporte que pueden ver de Savings Available es instantáneo. Pues ahí te dice esos niveles, ¿no? Si no utilizas Spot, se puede mejorar 30%, porque ya te elimina todo el desperdicio. Si utilizas Spot, quizá llega a 50%, 60%. ¿no? Entonces, ustedes se pueden quedar con el nivel de solo monitoreo, predicción y recomendación sin costo, porque es el free tier que trae la herramienta. Ahora, si ustedes quieren ir al nivel de automatización con autoscaler y rebalancing, que fue lo que hizo Eusebio, ahí es que comienza la versión pagada, pero hay 3 más. O sea, va desde $200 por mes a una Enterprise. Creo que tenías una pregunta. ¿La herramienta tiene algún tipo de control respecto a que yo seleccione el tipo de instancias spot? Uh-huh. ¿Tiene algún tipo de predicción de cuánto va a durar esa máquina spot o no? Él predice 5 minutos antes de cuándo te la van a sacar y la reemplaza, pero no puede predecir cuánto tiempo va a durar, pero lo que sí te asegura es que no va a haber interrupción en el servicio. ¿Cómo sería el proceso ahí para el reemplazo de esas instancias? Es automatizado. Hay un algoritmo primero que sigue, que es que te recomienda cuáles instancias son spot friendly, ¿no? Entonces, toda instancia spot friendly tiene que tener algún mecanismo de fault tolerance, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un pipeline de CI/CD, tienes allí mecanismos como para si se interrumpió, puedes volver a comenzar. O si es un proceso batch, también normalmente tienes algún mecanismo de poder comenzar. Si estás corriendo un workload de analytics, también. Entonces, él te da unas recomendaciones aquí. Por ejemplo, actualmente, estas 2 on-demand, ¿verdad? Él te está recomendando que las pases a Spot. Y si tú dejas activo esto de Spot Friendly, él las va a reemplazar. Y no solamente en el momento que empiece a ejecutar el autoscaler, sino en cada hora. Cada hora revisa qué spots hay disponibles en el mercado, tiene también un listado de precios y hace el switch. Y eso no lo detectas, ¿no? Lo que sí es que puedes ver que cada mes la factura se va a estar bajando, o tú puedes predecir, aquí puedes mostrar en el cost monitoring, por favor, en la parte de, ok, aquí también hay un forecast, y esta parte por supuesto le interesa mucho a finanzas, ¿no? ¿Cuánto
cuánto se ha gastado hasta ahora, cuánto se está gastando diariamente. Estos workloads normalmente están asociados a distintos aplicativos. Si los organizas en namespaces, pudieras ponerlo por unidad de negocio y ya puedes hacer un tema de costeo por departamento. O sea, hay muchas opciones, pero la idea sería que con monitoreo continuo y optimización continua con automatización. Esta herramienta permite también el tema de multinube, es decir, recomendarme algo como pasarme a otra nube, migrar mi clúster a otra nube por precios. Bueno, sí, podrías, porque tú puedes en la consola manejar clústeres de distintas, o sea, puedes tener un clúster de prueba con una configuración para lanzar un aplicativo en Azure y otro en AWS y ejecutas, los conectas y te va a decir savings aquí y savings aquí y puedes ver automáticamente en cuál puede quedar más optimizada. Pero él como tal solo hace recomendaciones sobre la nube en la que se encuentra la nube que está analizando. Claro, o sea, pero si tienes varios que estás analizando, ¿ok? Entonces, o sea, no tiene una manera de decirte, mira, te dice, puedes reducir 60% si estás en Amazon, en el mismo Amazon, ¿ok? Ahora, si tú quisieras ver, bueno, ¿y qué pasa si yo ejecutara esto con recursos en otra nube? Bueno, tendrías que replicar digamos, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Eso es lo que se me ocurre, replícalo y bueno, ves que aquí esta configuración necesita estas máquinas con estos CPUs, esta memoria y sale en 10. Si haces la prueba en el otro, puede salir en 8. Bueno, pudieras llegar a esa conclusión de que te conviene más ir a la otra. ¿La herramienta está enfocada solamente en optimización de costos o también se puede hacer administración? ¿Qué tipo de administración? Por ejemplo, versión de nodos, administraría el grupo de nodos, Creo que el cambio de versión para la imagen. O sea, si quisieras, por ejemplo, pasar de la 1.25 a la 1.26, no se podría hacer el proceso desde CAS, tendrías que, de pronto, si está en GCP, hacer el proceso, pero él apenas haga el proceso, él ya va a leer los nuevos nodos, ¿cierto? Entonces, simplemente él va a estar haciendo el cambio en las máquinas, no en la versión de clúster. ¿Listo? en ese caso creo que está más enfocado al tema de optimizar de monitorearlo y como estamos en un contexto de FinOps, lo que termina pasando es que los reportes que se generan aquí también le llegan a finanzas y ellos tienen unas métricas que han acordado por proyecto, por departamento, por aplicativo y es una manera mucho más fácil de revisarlo cada semana, ¿no? Y aquellas reuniones que normalmente tenían bueno, tenemos que reducir el costo, hay que revisar cuál es el desperdicio y qué máquinas deberíamos pasar de qué tipo de una instancia a otra, normalmente son decisiones y discusiones que se hacen en reuniones y después se tiene que aplicar manualmente. Entonces, ese tipo de reuniones ya no hace falta. Simplemente estamos llegando al objetivo, no estamos llegando. Y si se necesita una aprobación, ahora se tiene mucha más información, ¿no? A nivel de workloads. Estos allocation groups, ustedes pudieran agrupar quizá hasta por... ¿Tienes algún... Ok. ¿Qué tipo de grupos hiciste aquí? Por ejemplo, en esta parte tenemos como unas funcionalidades básicas que utilizan todos los servicios, un Nginx, el Argo CD, el Redis. O sea, aquí podríamos como agrupar y pues nos va a mostrar cuánto uso de CPU hay y cuánto es el costo diario, ¿cierto? Que tiene cada uno de ellos. Entonces podrías como dividir por aplicación, si tienes varias aplicaciones, el ambiente de desarrollo cuánto cuesta, el ambiente de producción cuánto cuesta y así tomar alguna decisión. Sí, yo veo también que clientes pueden, desde el punto de vista de arquitectura, pueden decir, mira, el front-end, todos los workloads relacionados al front-end me están saliendo en tanto, y la parte de procesamiento batch me está saliendo en tanto, y quizá esa parte la hacen con un tercero. Entonces también puedes empezar a comparar costos de lo que haces en casa y lo que haces subcontratado. También tiene un reporte de seguridad, eso viene también con la versión gratis, y te va escaneando vulnerabilidades en el clúster, y te indica también la criticidad, por ejemplo, y además creo que allá en la parte de vulnerabilidades, esta es la parte de Security Report, te da un poquito más acá, te detecta qué fixes hay disponibles y eso se puede colocar en un pipeline de tal manera que se puedan ejecutar correctivos también. Para CAST es bien importante la seguridad, está certificado SOC y 27001,
y hemos pasado bastantes revisiones con regulaciones por país para el tema de seguridad, manejo de los datos confidenciales, cómo se encripta la data, o sea, es bien, a nivel de seguridad también es bastante alta el achievement que logra en ese caso. Bueno, creo que desde el punto de vista de producto, eso es, en resumen, queríamos entonces solamente destacar que en la misma tónica de ayer, el hecho de bajar el consumo, disminuir el desperdicio, es como disminuir el desperdicio en la vida de las cosas físicas, ¿no? Entonces, automáticamente ustedes también estarían contribuyendo a disminuir esta huella y recuerden los niveles de optimización a los que se pueden llegar. Y esto ya lo estamos teniendo en compañías en Latinoamérica, 60-70% de ahorro, lo cual está permitiendo hacer más proyectos en el futuro y que esta transformación digital sea sostenible. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo nos hemos tomado? Sí, la última. No, eso viene, porque sí, ya entendemos todo el tema también de inteligencia artificial, pero ustedes también, los workloads que corren son de AI, ¿no? Pero... Ok. ¿Esto es exclusivo para multinube, on-premise? No, tiene que estar en nube, Kubernetes. Sí, bueno, ya tenemos varios clientes que entonces están en el proceso de que definieron su infraestructura Kubernetes en on-prem y ahora pasan al cloud y ya empiezan a medir el tema de costo y en ese momento los ayudamos a optimizar y ya ahí pasan al tema del pase a producción. Porque lo que normalmente lo hacen al contrario, van a producción y después de 2 o 3 meses ven el costo y empiezan en una carrera contra el tiempo a tratar de disminuirlo y no la ganan normalmente hasta después de 1 año que lo tienen que parar. Entonces, es un buen momento para hacerlo cuando de on-prem está pasando al cloud. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Nos vemos más tarde y que disfruten el almuerzo. Gracias.